Bienvenidos al módulo 4 de nuestro curso de flujo de caja. En él hablaremos de la manera en que las compañías generan o retienen caja. Empezaremos hablando de un concepto que me gusta denominar ventas tóxicas. En mi experiencia he visto cómo de manera simplista muchas compañías basan su estrategia en generar ventas. Para ello, algunas veces toman decisiones que, si bien aumentan el volumen de venta, terminan afectando la caja y por lo tanto el valor de sus empresas. Específicamente me refiero a aquellas ventas que sí nos hacen crecer, pero que son difíciles de financiar. ¿Por qué? Porque tienen algún desbalance en márgenes o en utilización de capital de trabajo. En mi experiencia, y específicamente en compañías industriales, existe un mito o una falacia alrededor del volumen. Se cree que incrementando las ventas, eso logrará hacer que los costos fijos se diluyan y por lo tanto, pues que se va a tener al final un beneficio y el costo unitario del producto bajará lo suficiente para que esa venta sea rentable. Con estos argumentos se pueden cerrar negocios que terminan siendo muy onerosos para la empresa y que cumplen un objetivo contrario al inicial, y es que ponen la compañía en una situación bastante difícil cuando tiene que financiar todo su ciclo. Para que esto ocurra, una dilución adecuada de costos o gastos fijos, tiene que existir un componente de gastos variables bajo. Es decir, si voy a vender un producto que tiene un componente de materia prima, por ejemplo, muy alto, estamos hablando del 80%, pues cada vez que yo venda voy a tener que invertir en el negocio una cantidad importante de dinero. Por lo tanto, el efecto de la dilución de costos fijos va a ser menor. Como parámetro podemos decir que una producción que tenga más del 60% de gastos variables difícilmente va a poder diluirnos los costos fijos. Esto es muy importante, no quiere decir que no se pueda lograr, pero eso se hace en un ambiente de márgenes más altos. Por lo tanto, son decisiones que se deben tomar a la luz del flujo de caja. No quiere decir que sean malas decisiones, pero si vamos a hacerlas, es importante tener conciencia de exactamente en qué nos estamos comprometiendo y no tener expectativas acerca de una rentabilidad que en caja finalmente no va a llegar. La mayoría de los negocios en algún momento del tiempo han tenido que tomar decisiones de este tipo. No quiero decir que sea una mala decisión, lo importante es tener conciencia de en qué nos estamos metiendo y no crearse unas expectativas alrededor de una generación de caja que no se va a dar. Para ilustrar mejor este concepto, traigo un caso real de una compañía que denominaremos Detercol. La empresa había realizado recientemente grandes inversiones en capacidad instalada, específicamente en aquella que lo acercaba más en la cadena de valor hacia su cliente. Hasta el momento, la empresa vendía unos químicos industriales que se utilizaban para elaborar detergentes. La decisión estratégica fue producir detergente en polvo para avanzar en su cadena de valor y llegar al cliente final con el argumento pues de que el margen iba a ser mayor y que entraría en un negocio más rentable. Durante el desarrollo de su estrategia nunca logró crecer lo suficiente y las capacidades en las que había invertido estaban subutilizadas. Estamos hablando de un 30% de la capacidad. La decisión entonces fue abrir un negocio de marcas blancas. Los supermercados y las grandes superficies para ese momento estaban ingresando al negocio de las marcas blancas como una manera adecuada de traer más tráfico a sus tiendas. A través de una oferta de productos de aseo, que es una categoría que tiene un peso importante en la canasta familiar, con precios muy competitivos, pues las personas irían más al almacén y sería la oportunidad de venderles todo su portafolio de productos. Detercol decide entonces entrar en este segmento. El objetivo era incrementar las ventas y mejorar el uso de su capacidad instalada con la gran expectativa de diluir sus costos fijos y lograr que el precio unitario fuera menor. Esto beneficiaría tanto al negocio naciente de las marcas blancas como al negocio que ya se venía desarrollando de marcas propias, donde pues un costo unitario menor favorecería la competitividad del negocio.
Con esto en mente, se abre un mercado en las grandes superficies, empiezan a visitar una por una, se alinean las necesidades de las grandes superficies con las de la compañía, se logran cerrar acuerdos importantes en cerca de 5 cadenas a nivel nacional y comienza a desarrollarse un negocio que generaba un margen entre el 10 y máximo el 15%, pero que tenía unos volúmenes realmente importantes. La capacidad instalada entonces comienza a usarse de una mejor manera, pero con estos márgenes tan pequeños, estábamos hablando de que el 80% del costo del producto se refería a materia prima y empaques, lo cual quiere decir que de 100 pesos que yo vendía, o $100, pues tendría que invertir 80 en capital de trabajo, que para ese momento la caja era una restricción para la compañía. Después de un tiempo la empresa entra en unas dificultades de caja muy importantes y tiene que revisar todas estas decisiones que ha tomado en el pasado. Finalmente decide renunciar a estos negocios porque el consumo de capital de trabajo no era sostenible con la capacidad de inversión que tenía la empresa. La mayoría de los negocios debió cerrarse porque el poder de negociación frente a una gran superficie de este tipo es muy bajo. Ellos también desarrollaban otros proveedores para sus marcas, entonces no había pues un incentivo grande de aceptar condiciones de cualquiera de ellos, con lo cual era bastante difícil incrementar precios o mejorar condiciones. Vale la pena mencionar que estos clientes normalmente exigen entre 60 y 90 días de cartera y el proceso productivo toma alrededor de 30 días desde el momento que se compra la materia prima hasta que se puede entregar en los volúmenes que requiere el cliente pues en cada una de sus tiendas. Finalmente, hubo una herramienta que permitió renegociar aquellos grandes superficies que generaban más volumen y es el nivel de servicio. Para estas compañías o cadenas low cost, el nivel de servicio a veces es más importante que el precio. Esto fue una gran lección aprendida en este negocio. Logramos entender que para estas cadenas, a través de una reformulación de producto que nos permitiera reducir un poco los costos, pero una atención muy orientada a tener niveles de servicio por encima del 95%, ambos ganábamos. Este tipo de empresas no se pueden dar el lujo de tener agotados. Su propuesta de valor está alrededor de tener los mejores precios y una disponibilidad de producto permanente. Por lo tanto, el nivel de servicios terminó convirtiéndose en una herramienta que mejoró la capacidad de negociación de Tercol en este tipo de clientes y logró obtener márgenes de hasta el 28%, manteniendo los volúmenes en dos cadenas low cost que lograron sostener el negocio y mejorar pues la condición financiera de la empresa. El resto de las marcas blancas hubo que renunciar a ellas por razones de capacidad financiera. En el texto podrán ver más detalles del caso y un poco de contexto de lo que la empresa vivió y las lecciones que aprendió en el camino. Este caso nos da pie para hablar de un concepto financiero que se llama palanca de crecimiento. ¿Cómo entender si las ventas nos van a generar o nos van a consumir caja? Existe este indicador que nos relaciona el EBITDA que genera el negocio con el consumo de capital de trabajo. Se calcula precisamente de esa manera, poniendo en el numerador el EBITDA generado en un periodo de tiempo y en el denominador el capital de trabajo necesario para realizar esa venta. Cuando la relación es mayor que 1, o sea, el EBITDA es mayor que el capital de trabajo, quiere decir que ese negocio va a generar caja para el periodo del análisis. Cuando la relación es menor que 1, quiere decir que vamos a necesitar varios ciclos de negocio para poder financiar el capital de trabajo necesario. Para el caso de Tercol, el indicador estaba menor que 1, exactamente en un valor de 0.18. Eso quiere decir que con el EBITDA que generaba el negocio en un periodo solamente se cumplía el 18% de la necesidad de capital de trabajo para llevarlo a cabo. Otra forma de verlo es que para cubrir la necesidad de capital de trabajo necesitaríamos más de 5 veces cumplir el ciclo de la venta.
Si estamos hablando de una cartera entre 60 y 90 días y un periodo productivo de 30 días, quiere decir que necesitaríamos más de un año para poder cubrir esa necesidad de financiación del capital de trabajo, lo cual claramente no es una solución para una compañía que tenga problemas de caja. Puede ser para aquella que sí tenga recursos disponibles y quiera ingresar a ese mercado a cambio de un beneficio, de un crecimiento adicional, pero no es una solución para una crisis en la salud financiera de los negocios. Hablemos ahora de aquellos negocios que realmente queman caja. Las compañías nacientes, que hoy en día denominamos startups, comúnmente queman caja. Esto no es ni bueno ni malo, hace parte del modelo de negocios. Prácticamente todas las grandes compañías, específicamente en tecnología o las más disruptivas, han tenido periodos más cortos o más largos de quemar caja. Lo importante es entender bien dónde se quema, cómo, y generar unos indicadores que nos permitan saber cuál es el ritmo al que lo estamos haciendo y cuándo esta situación se puede revertir para poder obtener la financiación necesaria que nos permita llegar a ese punto del ciclo de la empresa y a partir de ahí pues capturar el valor que estamos entregando a los clientes. En el texto describimos un par de estos indicadores, cómo se interpretan y cuál es la mejor manera de utilizarlos. Ahora hablemos de la deuda. Normalmente el ajuste a los flujos de caja se hace con endeudamiento, específicamente pues aquellas compañías medianas o más grandes que tienen acceso a banco. Las pequeñas tienen otras formas de financiarse. La deuda es un arma de doble filo. Puede ser una gran palanca de crecimiento y generación de valor, pero puede también aumentar los riesgos de la empresa y conducirla por un camino tortuoso. Por lo tanto, entender cuál es el nivel de endeudamiento de una empresa es muy importante. Saber hasta dónde es sano tener la deuda, proyectarla y cubrirla con disponibilidad de liquidez o cupos suficientes se vuelve importantísimo en el desarrollo de cualquier estrategia en una compañía moderna. En este capítulo aprenderemos cómo entender si el nivel y el tipo de deuda que tenemos es adecuado, estamos desde el lado del beneficio o estamos corriendo más riesgos de la cuenta. Lo primero que debemos analizar en cualquier nivel de endeudamiento son los plazos. Si la financiación que estamos obteniendo es al mismo plazo de la inversión que hacemos, estamos del lado saludable. Inversiones de corto plazo, como lo es el capital de trabajo, pueden financiarse con endeudamiento de corto plazo. Sin embargo, es normal que algunas compañías tomen deuda de corto plazo para hacer inversiones de mediano o de largo plazo. Estamos hablando de una compra de un vehículo, por ejemplo, una adecuación física de instalaciones, una compra de un activo inmobiliario, etc. Cuando esto ocurre, se genera un descalce peligroso. ¿Por qué va a ocurrir? Primero, el vencimiento de la deuda que el beneficio de la inversión. Es una situación que hay que ponerle mucho cuidado porque primero es fácil de detectar para un banco o cualquier persona interesada en la empresa. Con solo analizar los activos corrientes y los pasivos corrientes de la empresa, uno puede detectar si se están incurriendo en este tipo de riesgos y pues cuando se percibe mayor riesgo, pues las tasas de interés se incrementan o la disponibilidad de recursos se reduce. Lo segundo es que existe un incentivo importante para financiarse a corto plazo que debe balancearse. Para capital de trabajo es más fácil conseguir recursos y las tasas normalmente son más bajas. Por lo tanto, existe el incentivo a tomar este tipo de endeudamientos, pero hay que tener en cuenta que se corren otro tipo de riesgos que pueden ocasionar incluso costos más altos. El segundo indicador o parámetro que nos indica si el nivel de endeudamiento es adecuado es el costo financiero como porcentaje del EBITDA. Aquí se mide qué tanto del EBITDA se dedica a cubrir el costo financiero de esa deuda. Un nivel adecuado está del orden del 25%. ¿Qué quiere decir? Que de la caja operativa que genera el negocio, un 25% se está yendo al pago de intereses. Cuando este indicador es superior a ese 25%, los analistas financieros o los analistas de negocio perciben que la compañía está en riesgo
de tener que utilizar parte de su flujo de caja operativo para pagar intereses y que pone en riesgo de esta manera la necesidad de cubrir su capital de trabajo y su CAPEX. Y el tercer parámetro que se puede utilizar es el múltiplo del EBITDA. Este es un indicador bastante utilizado que permite comparar el nivel de endeudamiento con la generación de EBITDA que se asimila pues al flujo de rentabilidad que está generando la operación. Niveles de endeudamiento por encima de 2 veces EBITDA empiezan a llamar la atención de los analistas financieros o los bancos, o pues en una valoración también termina siendo un factor a tener en cuenta. Por lo tanto, en mi experiencia, mantenerse por debajo de 2 veces EBITDA es suficientemente adecuado. Ahora, cuando las tasas de interés se suben demasiado, incluso 2 veces EBITDA puede ser alto. Si estamos hablando de tasas de interés del 15, del 20%, pues el mismo endeudamiento generará intereses más altos y esos intereses consumirán una parte mayor del EBITDA. Entonces, no es una camisa de fuerza, 2 veces EBITDA puede ser una referencia, pero en ambientes de tasas de interés bajas podría ser un poco más y en tasas de interés altas pues debería ser menos. Otra variable importante para saber si estamos endeudados o no es comparar la deuda que estamos utilizando con los cupos que nos están otorgando los bancos. Monitorear este indicador nos permite dos beneficios importantes. Lo primero es que vamos a tener disponibilidad rápida de recursos para cualquier necesidad de capital de trabajo o inversión que necesitemos. Y lo segundo es que la tesorería o la gerencia financiera van a enfocarse en mantener unas relaciones con los bancos suficientemente amplias y profundas que permitan tener cupos de endeudamiento disponibles. Un indicador de este tipo, del orden del 50 al 70%, puede ser sano. De ahí para arriba empezamos a correr riesgos importantes. Otra medida importante que me gustaría hablar acá, que no la incluí en el texto, es comparar los intereses que se están pagando los bancos con los dividendos o las utilidades disponibles para los accionistas. Cuando un negocio paga más intereses que dividendos o utilidades, pues quiere decir que hay un desbalance. Los bancos están obteniendo una mejor remuneración que los accionistas, que son los que están tomando el mayor riesgo en el negocio. Entonces, es otra medida que podemos utilizar para comparar y definir qué tan endeudado está el negocio y cuál puede ser una política con la que se quiera administrar el endeudamiento. Hablemos de acumuladores de caja. Seguramente a ustedes les ha ocurrido que en sus empresas o en sus negocios o en sus unidades de negocio ven unos buenos niveles de utilidades, pero en el día a día no ven que eso corresponda con la caja. Los márgenes y los beneficios están bien, pero en el día a día estamos haciendo esfuerzos para pagar la nómina, para hacer ciertas compras o ciertas inversiones. Esto ocurre por lo que me gusta denominar como acumuladores de caja. Son aquellas situaciones que están dentro de las compañías que nos alejan la utilidad del flujo de caja. Las he dividido en tres categorías: los acumuladores operativos, los acumuladores financieros y los acumuladores de procesos. Comencemos con los operativos. En la operación se acumula caja básicamente de dos maneras: a través del capital de trabajo y a través de las inversiones en CAPEX. En el capital de trabajo, cada una de sus componentes debe tener una política de rotación adecuada, que esté acorde con la realidad financiera del negocio y con los estándares de la industria. Si nuestro negocio requiere cartera, pues deberíamos definir cuál es la política de rotación de cartera que queremos. Ocurre que a veces las compañías tienen unas políticas de cartera, por ejemplo, de entre 30 y 60 días, pero cuando se analiza el indicador de rotación, este está por los lados de 90. ¿Por qué ocurre esto? Porque a veces los clientes se toman unos plazos adicionales a los que se le entrega en la factura, o porque tenemos situaciones de clientes que requieren un plazo mayor porque están en dificultades y cerramos con ellos acuerdos de pago, o porque simplemente la cobranza no está al nivel de lo que la compañía espera.
Monitorear estos indicadores de rotación se vuelve fundamental para evitar que la plata que se genera en una venta se nos quede en cartera en este caso. Hablemos también de los inventarios. Es otro gran acumulador de caja. Es muy importante nuevamente monitorear su rotación. Para hacerlo de una manera más profesional se debe dividir al menos en 3 categorías. La materia prima o los insumos que se requieren para la producción. En el caso de las compañías comercializadoras estamos hablando de la compra de productos. Lo segundo es el producto que está en proceso o está en desarrollo o está en la cadena logística. Y lo tercero es el producto terminado, ya sea que esté en manos nuestras o del canal o incluso pues ya en el punto de venta visible para el cliente. Estas 3 categorías de inventario deben tener sus propias medidas de rotación y monitorear que esas rotaciones estén acordes con nuestras expectativas del negocio. Una buena práctica que conocí durante mi experiencia profesional es realizar provisiones de inventarios de acuerdo al tiempo de cada uno de ellos tiene en la compañía. Es decir, un inventario que ya desde el momento de llegar a la bodega acumuló 30 o 60, 90 días, puede empezarse a provisionar con 2 objetivos importantes. Lo primero es que esa provisión, que va a ir como un gasto al PIG de la unidad de negocios, va a volver muy visible la situación de baja rotación de ese inventario. Y lo segundo es que al tener un inventario provisionado, pues vamos a tener más herramientas y más incentivos para salirlo a vender, y si necesitamos incurrir en algún descuento para ello, pues el producto va a estar con un costo menor y por lo tanto pues esa liquidación no va a afectar tanto el PIG como lo afectaría si estuviéramos todavía al 100% del costo. Esta práctica genera muchísima visibilidad porque en cada revisión de resultados esas provisiones van a aparecer y se va a abrir una discusión alrededor de qué está pasando con el inventario y cuáles son las mejores alternativas para mejorar su rotación. Otro aspecto importante dentro del capital de trabajo son los impuestos. Normalmente los libros de texto de finanzas ustedes no encontrarán mayor información alrededor de los impuestos, pero en la práctica son muy importantes. Hoy en día es muy común que las regulaciones de los países exijan que parte del impuesto venga como una retención. Es decir, cada vez que yo vendo un producto, mi cliente me retiene una parte del pago, se lo gira al fisco, o puede pasar que el medio de pago, en este caso las tarjetas de crédito o débito, me retengan una parte del valor que me tienen que girar y se lo giren como una retención o un withholding al fisco. El segundo impuesto importante es lo que llamamos impuesto a las ventas, que existe en casi todos los países. En este caso el efecto es positivo porque vamos a tener un ingreso mayor al de la venta como tal. Y ese dinero estará dentro de la tesorería de la empresa hasta que llegue el tiempo de girarlo al fisco, que puede ser un mes o hasta 2 meses después de la compra. Su relevancia está en que, si bien mejora el recaudo, pues también se adquieren unos compromisos que pueden ser muy importantes en ciertos momentos del año, especialmente las compañías que son muy estacionales, como un retail, por ejemplo, tienen en ciertas épocas del año obligaciones bastante onerosas para devolver este dinero. Lo otro a tener en cuenta es que algunas veces cuando se separa mucho la compra de la venta, hay que tener dentro de la asignación de recursos para esa compra los impuestos que hay que pagar. Es decir, yo pago el impuesto a las ventas, pero solamente hasta que realice la venta recaudo el impuesto a las ventas que me neté a esa posición. Entonces, ciclos de caja más largos tienen una carga en impuestos importante por esta razón. Hay países donde estamos hablando de niveles del 20, 21%, 19% de impuesto a las ventas, que realmente se vuelve una carga importante y un efecto que hay que tener en cuenta en la tesorería para no ir a tener problemas o subestimación de los egresos. Asimismo, existe en algunos países y en productos específicos lo que llamamos impuesto al consumo. En general es una sobretasa al impuesto de venta y, por ejemplo, en el caso de los vehículos o de la venta de energía o de la venta de combustibles, estas sobretasas
se convierten en un efecto similar al de las ventas. Entonces puede ocurrir, y lo veremos en un caso práctico, que una venta en la que nos vamos a ganar un 10 o un 15%, por efecto de caja se convierta en un margen del 40%, lo cual es muy bueno cuando los recursos entran, pero es muy peligroso porque se generan unos compromisos importantes a futuro. Adecuadamente puede ser un beneficio importante y específicamente cuando logramos recortar los ciclos de caja podemos aprovecharlo de una mejor manera. Lo veremos en un caso práctico. En proveedores, la acumulación ocurre cuando tenemos una baja capacidad de negociación y nos vemos en la necesidad de girar anticipos o aceptar condiciones de plazos muy cortos o precios no tan adecuados. Normalmente las compañías exitosas logran tener en su gestión de proveedores una palanca importante para recortar los ciclos del negocio y mejorar su posición de caja. Esto a veces hay que hacerlo de manera gradual. Lo importante es empezarnos a generar unas metas donde a través de compras continuadas o mejores condiciones o acceso a valor agregado a ciertos clientes, los proveedores nos otorguen mejores parámetros para esa compra y de esa manera pues lo aprovechamos como una palanca para el negocio. En los negocios de grandes superficies, por ejemplo, que venden de contado y compran a crédito, esta palanca se vuelve supremamente poderosa. Ahora pasemos al CAPEX, otra fuente o trampa de acumulación de caja que ocurre cuando los proyectos en los que incurrimos empiezan a desviarse de su plan inicial. Cuando incurrimos en sobrecostos o tomamos más tiempo del que se había estimado para ejecutar esos proyectos, estos van consumiendo caja en la compañía que va creciendo y que tiene además otro efecto no directamente relacionado a la caja que consumen, sino al costo de oportunidad que generan. Es decir, demorarnos en entrar a un proyecto a generar su beneficio nos puede ocasionar que los recursos o la caja que estábamos previendo pues no nos llegue. En este caso es un equivalente pues a atrapar caja en el negocio. Por ejemplo, cuando decidimos remodelar un punto de venta hay que cerrarlo por un par de meses. Las ventas que íbamos a generar y que no tenemos se nos pueden convertir en un factor adverso para la caja que hay que tener en cuenta. Entonces, en este tipo de inversiones es muy importante la capacidad de ejecución, tanto en tiempo como en valores estimados de la inversión. Pasemos a la siguiente categoría que denomino acumuladores de caja financieros. En este caso ocurre cuando por razones de financiación especialmente los flujos de caja tienen que pasar por algunas etapas donde se generan demoras o intervenciones de terceros. Hablemos del primer caso, que es la tercerización de los recaudos. Esto es muy normal en las compañías constructoras. Muchas veces ellos obtienen una financiación, pero parte de la garantía de esa financiación es que los recursos de las ventas de sus inmuebles vayan primero a unas fiducias y que la fiducia sea quien se encargue con unas prioridades dadas de repartir esos recursos. Cuando esto ocurre, siempre se generan demoras. Esos ingresos van a tener que entrar, van a tener que verificarse, la fiduciaria tiene sus procesos operativos que toman tiempo y al final repartirá los recursos de una manera menos ágil que si nos llegaran directamente. Estos mecanismos pueden ser útiles porque de otra manera no se conseguiría la financiación, pero siempre hay que tener en cuenta que nos alargan el flujo de caja en días o incluso semanas. También pasa en una financiación más tradicional, cuando el banco te exige que los pagos que recibes por tarjetas de crédito o débito deben pasar primero por su control antes de llegar a la compañía. Esto se denomina en términos financieros fuentes de pago. Es un mecanismo que algunas veces se utiliza. Otra forma de acumular caja con estos efectos financieros es cuando utilizamos los inventarios como garantía. Es un poco menos común porque en el pasado no ha funcionado muy bien, pero vale la pena mencionarlo, no tanto porque se les pueda presentar este caso, porque creo que cada vez es menos, pero sí para que revisen cada vez que van a entregar su inventario de alguna manera o dejarlo afectar por algún tipo de garantía, que eso les puede ralentizar su flujo de caja.
Y la tercera fuente de acumulación de caja por temas financieros es la tercerización de los pagos. Existen algunos mecanismos que son muy ganadores, como el Confirme, por ejemplo, que me permite obtener unos descuentos de mi proveedor y usar esos descuentos o para mejorar el precio de compra o para obtener un plazo adicional. Esto para todas las partes de la cadena puede ser muy ganador, pero hay que tener en cuenta que cada vez que el proveedor deba entrar a consultar cupos para poder facturar y recibir ciertas aprobaciones, pues estaremos teniendo demoras en el proceso que finalmente suman días a nuestro flujo de caja. Y finalmente existen algunas plataformas que recaudan nuestros recursos, medios de pago, etcétera, que se hacen en batch. Eso quiere decir que el dinero no entra cuando el cliente lo paga, sino cuando la plataforma medio de pago realiza el giro de los recursos. Un ejemplo clásico de este tipo de situaciones son los mecanismos de financiación. En algunas compañías se utilizan terceros para financiar la venta a los clientes. Es muy común en el retail. Un cliente que quiere comprarse una chaqueta no tiene el dinero suficiente y utiliza un tercero que le financia esa compra en 2 o 3 o 6 meses. En estos casos puede ocurrir que la compañía que financia me liquida al final del mes todas las ventas que realicé. Eso quiere decir que me está poniendo un plazo adicional en el recaudo de mi cartera, nuevamente ampliando el ciclo de caja. Lo otro son, por ejemplo, medios de pago online. Pasa que algunos de estos medios de pago se toman algunos días para girarme los recursos. Y finalmente hablemos de un acumulador de caja muy importante que se ve en la vida real y que difícilmente se menciona en los libros de finanzas corporativos y menos pues aún en estrategia. Y son los acumuladores de caja en los procesos. En la medida que yo tengo procesos más largos o más manuales o menos controlados, pues el ciclo de mi negocio se amplía. Y ampliar el ciclo del negocio es ampliar el ciclo de caja. La importancia del ciclo de caja no está solamente en que el dinero tiene un valor en el tiempo, o sea, no estamos hablando de tasas de interés, estamos hablando de la rotación de nuestros activos corrientes en la compañía, que es la principal fuente de rentabilidad y de generación de valor en el negocio. Por lo tanto, cada vez que yo acelero mi ciclo de caja, estoy acelerando la rentabilidad y el beneficio de la empresa. Cuando nosotros hablamos de márgenes, quiere decir que en cada ciclo estamos obteniendo ese margen. Por lo tanto, si tenemos más ciclos, tendremos más veces ese margen y por lo tanto el beneficio y la generación de caja en la compañía pues será aún mayor. A eso me refiero con el efecto de las demoras de los procesos en el ciclo de caja. Por lo tanto, procesos envejecidos o muy manuales o complejos hacen que se tome mucho más tiempo del que se debería para que la caja retorne y solamente cuando la caja retorna es que tenemos la rentabilidad. De ahí su importancia. Para ilustrarlo mejor, incluí dentro del curso un caso que llamaremos Toyocall. Esta vez hablaremos de un concesionario de vehículos Toyota, una marca de alta demanda, que para el 2022 estaba viviendo una situación particular. La demanda y la oferta estaban desbalanceadas. Quiere decir eso que los clientes debían esperar cada vez que llegaban los vehículos para poder acceder a ellos. En una situación de ese tipo, uno esperaría que cada vez que llega un vehículo, pues rápidamente fluya por los procesos de la empresa y la caja quede muy disponible. Sin embargo, esto no pasaba. La compañía, a pesar de estar en esa situación tan favorable, aún estaba viendo niveles de inventarios altos y niveles de satisfacción de clientes no tan buenos. La alternativa entonces fue revisar los procesos. Si el problema no era demanda, entonces ¿dónde estaba la demora? Al analizar la situación, la compañía se dio cuenta que todo el proceso entre que se recibía el vehículo y se lograba entregar estaba tomando entre 25 y 30 días, lo cual era bastante porque quería decir que el vehículo que ya estaba vendido se iba a quedar esos mismos 30 días dentro de la compañía cuando el cliente lo quería recibir, lo quería pagar y la compañía tenía no solamente que pagar el vehículo, sino que asumir pues todos los costos del almacenamiento, seguros, movilizaciones, trámites, etc.
de la revisión que se ilustra con detalle en el caso, incluido en el texto, se dividieron los procesos en tres etapas: los procesos logísticos, los procesos administrativos y comerciales. Los logísticos eran los que tenían que ver con la llegada física del vehículo al concesionario, que estuviera disponible y listo para que el cliente lo recibiera. Era la parte de la cadena que menos días consumía, estábamos hablando de unos 6 días. Y no bloqueaban ninguno de los otros procesos. Todos los procesos comerciales o administrativos podían hacerse en paralelo, entonces ahí no estaba la situación. En los procesos comerciales, digamos que había algunas debilidades, pero eran los procesos administrativos, que son sobre los que la compañía tiene más control, porque se hacen internamente, los que generaban más demoras. Como pueden ver en el diagrama, de los 26 días que se incluyeron, 15 estaban dedicados solamente a procesos administrativos y obedecía a que el cliente debía llenar unos formularios que se hacía de manera manual, firmarlos, algunas veces notarizarlos, firmar el pedido, y el vehículo tenía que cumplir ciertos requisitos como su llegada, su alistamiento, su registro, etc. Muchos de estos procesos se hacían todavía de manera muy manual y al final se hacía una auditoría en la que se revisaba cada uno de los documentos que eran soporte de que el proceso se había cumplido, y todo eso estaba tomando mucho más tiempo del que se requería. Ahí fue donde se encontró el cuello de botella, y utilizar procesos digitales, firmas digitales, acuerdos con las entidades de tránsito donde los vehículos se registraban, el uso de tabletas para que el formulario que el cliente y el funcionario comercial debía llenar fueran más ágiles, ayudaron a reducir en 10 días el ciclo, y 10 días para un ciclo de caja de 26 pues era una mejora bastante importante que le permitía a los clientes tener mucho más rápido su vehículo, lo cual aumentaba su satisfacción y posicionar al concesionario frente a la marca como un concesionario pues ágil, que era capaz de entregar vehículos de una manera muy eficiente. Por lo tanto, iban a estar dispuestos a entregar más vehículos, que claramente el mercado los iba a recibir y todos iban a salir ganando, tanto el cliente como la compañía, como el distribuidor o importador de la marca. Este realmente fue un caso de éxito muy interesante. Si se tiene en cuenta además que los vehículos en Colombia, donde estaba ubicado este concesionario, tienen un monto de impuestos muy alto. Estamos hablando de alrededor del 40% del precio de venta de un vehículo son impuestos. Pues acelerar el ciclo hacía que esos impuestos que se causaban al momento de la venta pues fueran recaudados por la empresa y girados 1 o 2 meses más tarde, lo cual permitía reducir las necesidades de financiación de capital de trabajo. Esos dineros iban a estar dentro de la tesorería por un tiempo importante. En el texto podrán ver más detalles del caso, incluso pues todo el ciclo completo con cada uno de los pasos y cuáles fueron las mejoras que se lograron obtener. Esto aplica en general para cualquier compañía y puede utilizarse como un argumento para invertir en la mejora de procesos. Muchas veces estas inversiones difícilmente pueden sustentarse con un análisis financiero, pero si acudimos a la mejora del flujo de caja y a cómo valorarla, que también es una fórmula que les incluyo en el texto, pues se pueden obtener y cuantificar esos beneficios de una manera muy concreta. Finalmente, hablemos de la calidad de la información. Así como los procesos lentos nos amplían el ciclo de caja, muchas veces la información que tenemos también nos puede hacer o incurrir en errores o subestimar algunas situaciones que es importante tener en cuenta para agilizar el ciclo de caja. Estamos hablando, por ejemplo, de la calidad del inventario. Si tenemos una información de unos inventarios disponibles, pero cuando vamos a ver hay mermas que no se han registrado o hay algunas obsolescencias, o sea, el inventario que está ahí realmente no es el que podemos utilizar, o existe incluso deterioro de esos mismos inventarios, pues eso nos va a afectar la calidad de las decisiones que estamos tomando respecto a la caja. Estaríamos contando con unos activos que realmente no están tan corrientes como esperábamos. Lo mismo puede pasar en la
cartera, si tenemos situaciones difíciles de clientes, eso hace que recaudos que estábamos planeando no se dan y el ciclo de caja nuevamente se nos amplía. Hasta aquí entonces el módulo 4. Revisamos diferentes formas en que las compañías acumulan o liberan caja. Vamos con el siguiente módulo. Muchas gracias, espero verlos más adelante.